Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a comenzar con el estudio de la Ley Orgánica 382 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, viendo en este primer vídeo el título preliminar, que recoge algunas generalidades y definiciones, y el título primero, con las competencias de la comunidad autónoma. Comenzamos con el título preliminar, el cual nos dice en su artículo 1 que La Rioja, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno, se constituye en comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. En el apartado 2, que la comunidad autónoma de La Rioja, a través de sus instituciones, asume el gobierno y la administración autónomos de la región. Sus poderes emanan del pueblo y son ejercidos de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. Y en el apartado 3, que el Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los riojanos, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España. Así pues, de este artículo, recordar que el Estatuto de Autonomía de La Rioja es su norma institucional básica y que aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia, a semejanza de la Constitución española, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico en su primer artículo la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Fijaros que el pluralismo político solo aparece en la Constitución española, no en ese estatuto, cuestión que os reseñamos para evitar confusiones de cara a posibles preguntas de examen. A continuación, el artículo 2 nos dice que el territorio de La Rioja es el de los municipios comprendidos dentro de los límites administrativos de la provincia de La Rioja. Esto, como podéis ver, no especifica nada. Por su parte, el artículo 3, muy preguntado, regula la bandera y el himno, de los cuales nos dice que la bandera de La Rioja es la formada por 4 franjas horizontales y de igual tamaño de los colores rojo, blanco, verde y amarillo. Una regla mnemotécnica para que no se os olviden ni los colores ni su orden es recordar que la bandera de La Rioja es la bandera roblambera, rojo, blanco, verde y amarillo. Y en el apartado 2, la comunidad autónoma de La Rioja posee himno y escudo propios que solo podrán modificarse por ley del Parlamento de La Rioja aprobada por mayoría de 2/3 de sus miembros. El uso de esta mayoría de 2/3, de las denominadas mayorías cualificadas, busca que la decisión requiera de más votos de lo habitual, pese a que se trataría de una ley ordinaria, las cuales, os recuerdo, se aprueban por mayoría simple. Es especialmente importante que recordéis que himno y escudo requieren mayoría de 2/3 para su modificación, pues ha sido preguntado en alguna ocasión y es de las pocas mayorías cualificadas que aparecen en este estatuto. El artículo 4 establece que la capital de la comunidad autónoma de La Rioja es la ciudad de Logroño. Y en el artículo 5, apartado 1, podemos ver que la comunidad autónoma de La Rioja estructurará su organización territorial en municipios. Este aspecto ya lo vimos recogido en el artículo 137 de la Constitución española, que nos indicaba que la entidad territorial mínima es el municipio. Continuando, en el artículo 6 del Estatuto, vemos quiénes gozan de la condición de riojanos. Gozan de la condición política de riojanos los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma de La Rioja. Es decir, que con ser español y estar empadronado en cualquier municipio de La Rioja, se adquiere la condición de riojano, pudiendo votar en las elecciones autonómicas de La Rioja. Además, como riojanos gozan de los derechos políticos definidos en este estatuto, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en La Rioja. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles si así lo solicitan. Y como curiosidad, aparece en el apartado 3
que las comunidades riojanas asentadas fuera de La Rioja podrán solicitar el reconocimiento de su entidad riojana, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de La Rioja. En este caso, este reconocimiento no supone derecho político alguno. Y finaliza el título preliminar con el artículo 7, que nos indica sobre los derechos y deberes de los riojanos que los ciudadanos de La Rioja son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Es decir, que en este estatuto no vamos a ver recogidos como tal un listado de derechos y deberes. A continuación, el apartado 2 nos dice que corresponde a los poderes públicos de La Rioja, en el ámbito de sus competencias, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, así como la defensa y protección de los valores culturales del pueblo riojano. Estos principios son similares a los que vimos en la Constitución cuando estudiamos el artículo 9.2. Y pasamos a ver el título primero, que trata sobre las competencias que asume la comunidad autónoma. Antes de pasar a verlo, debemos recordar que la Constitución establecía una serie de competencias que eran exclusivas del Estado y otra serie de competencias que podían asumir las comunidades autónomas. Todo esto en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Así pues, las competencias de la comunidad autónoma se organizan en 3 bloques. Las exclusivas de la comunidad autónoma, en el capítulo 1, de las cuales tiene la potestad legislativa, es decir, de generar leyes sobre esas materias. La reglamentaria, para generar reglamentos que desarrollen dichas leyes. Y la ejecutiva, para llevarlas a cabo. Las compartidas o de desarrollo en el capítulo 2, de las cuales tiene la potestad reglamentaria y ejecutiva de las normas básicas estatales, y las competencias compartidas, de las cuales solo posee la potestad ejecutiva de las leyes estatales, en el capítulo 3. Para todas ellas, os recomendamos hagáis una lectura exhaustiva y memoricéis las más relevantes que os señalaremos. Muchas de ellas ya las vimos en el artículo 148 de la Constitución española, por lo que no será difícil su estudio. Así vemos en el artículo 8 que corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva en las siguientes materias: la organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Especialmente importante, en el punto 3, la alteración de términos municipales, organización de mancomunidades, agrupación de municipios y creación de entidades infra- y supramunicipales. La ordenación y planificación de la actividad económica. En el apartado 6, el comercio interior. Ojo que indica claramente interior. No os confundáis con el comercio exterior, que es competencia exclusiva del Estado y aparece en el artículo 149.1.10 de la Constitución española. En el apartado 7, el régimen de ferias y mercados interiores. Nuevamente aparece la palabra interior. En el punto 8, una de las más preguntadas, la artesanía. En el apartado 9, la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. Y a continuación, 3 competencias que, aunque nos pueden parecer de carácter general y por tanto atribuírselas al Estado, son autonómicas, por lo que tenéis que tener cuidado. En el punto 10, casinos, juegos y apuestas. En el 11, industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado. Y en el punto 13, la publicidad, también sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado. En los puntos 14 y 15 podemos observar que la propia competencia nos dice que se ciñe al ámbito autonómico. Así vemos que son competencia exclusiva las obras públicas de interés para La Rioja en su propio territorio y, en el apartado 15, alguna vez preguntado, los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente dentro del territorio. Ojo que solo lo son si el itinerario es íntegro dentro de La Rioja, no si solo pasan por él. Nuevamente, en el apartado 16, nos encontramos con otra competencia muy genérica que puede llevar a equívoco: la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Y continuamos en el 17, la explotación de los aprovechamientos hidráulicos, nuevamente cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Y en el apartado 18, de forma similar, las instalaciones de producción, distribución y transporte de cualesquiera energías, cuando se circunscriban al territorio de la comunidad. Y continuamos con unas competencias importantes de recordar. En el apartado 19, agricultura, ganadería e industria agroalimentaria. En el 20, las denominaciones de origen y sus consejos reguladores. En el 21, la pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza. En el 22, tratamiento especial de las zonas de montaña. Y en el 23, cultura, con especial atención a las manifestaciones peculiares de La Rioja. En el apartado 24, la investigación científica y técnica, en coordinación con la General del Estado, prestando especial atención a la lengua castellana por ser originaria de La Rioja. En el 25, los museos, archivos, bibliotecas, conservatorios de música y danza, centros de bellas artes y demás centros de depósito cultural. En el apartado 28, aeropuertos y helipuertos, que no tengan la calificación de interés general del Estado. En el 29, espectáculos. En el 30, asistencia y servicios sociales. En el 31, desarrollo comunitario. En el 32, protección y tutela de menores. En el 33, estadística para fines no estatales. En el 34, fundaciones. En el 35, servicio meteorológico. En el 37, cajas de ahorro e instituciones de crédito cooperativo. Y por si acaso se reserva, en el 38, cualesquiera otras que le correspondan, de acuerdo con la Constitución, el presente estatuto o, en general, el ordenamiento jurídico. Y como ya habíamos comentado, en el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad Autónoma de La Rioja la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Y tras ver las competencias exclusivas, vamos a pasar al capítulo 2, que se titula Del desarrollo legislativo y ejecución de competencias. Como ya comentamos y su propio nombre indica, de las que la comunidad autónoma tiene la potestad reglamentaria y ejecutiva. Muchas de ellas ya aparecían en el artículo 149 de la Constitución española, en las que aparecía la palabra bases. Así, el artículo 9 nos dice que corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias: la protección del medio ambiente, el régimen minero y energético, la defensa del consumidor y usuario. A continuación, muy importantes para nuestra materia y que debéis recordar, la coordinación hospitalaria en general y sanidad e higiene, la radiodifusión y televisión, el sistema de consultas populares en el ámbito de La Rioja, el régimen local. En el apartado 10, las cámaras agrarias de comercio e industria o entidades equivalentes, colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas. En el 11, montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos. Ojo, no la confundáis con las competencias exclusivas que hemos visto de agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, caza y pesca o tratamiento especial de zonas de montaña. Y por último, también muy importante, la ordenación farmacéutica. Por último, el artículo 10 incluye una última competencia compartida que es muy importante que recordéis. Aunque teniendo en cuenta que es la única que está recogida en un artículo independiente, no se os olvidará. Corresponde a la comunidad autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades. Y continuamos viendo, en el capítulo 3, el último bloque de competencias, aquellas en las que la comunidad autónoma solo lleva a cabo la ejecución de la legislación del Estado, por lo que veréis que son prácticamente las mismas que las del artículo 149 de la Constitución, que recogía como legislación, o que directamente reservaba su ejecución a las comunidades autónomas. Así nos dice el artículo 11, que corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la función ejecutiva de las siguientes materias: sector público estatal en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, planes establecidos por el Estado, laboral, propiedad industrial, propiedad intelectual, crédito, banca y seguros, ferias internacionales, pesas y medidas, contraste de metales, aeropuertos con calificación de interés general, transporte de mercancías y viajeros que tenga su origen y destino dentro del territorio de la comunidad autónoma, gestión de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, productos farmacéuticos. Cuidado, que es muy fácil que la confundéis con la competencia compartida de ordenación farmacéutica que hemos visto en el capítulo anterior. Para que no os liéis, fijaros que el artículo 149.1.16 de la Constitución española dice bases y coordinación general de la sanidad. Por eso, las competencias de coordinación hospitalaria, sanidad, higiene y ordenación farmacéutica están en el bloque de competencias compartidas, en las que la comunidad autónoma tiene la potestad reglamentaria ejecutiva, mientras que respecto a los productos farmacéuticos, el Estado se reserva también su legislación. Y es por esto que a la comunidad autónoma solo le queda la función ejecutiva. Continuamos viendo competencias: asociaciones, y las dos últimas referentes a la seguridad social, gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad social y gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de seguridad social INSERSO. Ambas conforme a lo establecido en el artículo 149.1.17 de la Constitución española, el cual reserva solo la ejecución de esta materia a las comunidades autónomas. Como podéis ver, son muchas las competencias a memorizar. Para facilitar el tema, os recomendamos que estudiéis en profundidad las competencias compartidas de los capítulos 2 y 3, de forma que si nos preguntan por alguna otra que no recordemos, lo más probable sea que se trate de una competencia exclusiva. Y una vez vistas las competencias, el siguiente capítulo, el 4, nos muestra el procedimiento por el cual la comunidad autónoma podría asumir nuevas competencias. Os recordamos que la Comunidad Autónoma de La Rioja adquirió su autonomía por el artículo 143 de la Constitución española, por lo que tuvo que esperar el lapso de 5 años que marca la Constitución para poder incorporar las competencias compartidas con el Estado del artículo 149. Esta asunción de nuevas competencias supone una reforma del Estatuto de Autonomía, y por ello vamos a ver que el procedimiento va a ser similar al que veremos posteriormente, en el artículo 58, para la reforma del Estatuto. Así, nos dice el artículo 12 que la comunidad autónoma, previo acuerdo del Parlamento de La Rioja, adoptado por mayoría de 2/3, podrá ampliar el ámbito de sus competencias, según el artículo 149 de la Constitución. El acuerdo se someterá a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley orgánica. Es decir, que para poder ampliar las competencias, al igual que para reformar el Estatuto, son necesarios acuerdo del Parlamento de La Rioja por mayoría de 2/3, más aprobación de las Cortes Generales como ley orgánica, es decir, por mayoría absoluta. A continuación, en el capítulo 5, vemos cómo el Estatuto otorga a la Comunidad Autónoma de La Rioja todas aquellas competencias que correspondían a la Diputación Provincial. Este ente deja de existir al constituirse la Comunidad Autónoma de La Rioja en una comunidad uniprovincial, pasando a ser inicialmente
la Diputación General de La Rioja y finalmente el Parlamento de La Rioja, como actualmente lo conocemos. Tal como nos dice el artículo 13, la Comunidad Autónoma de La Rioja asume desde su Constitución todas las competencias, medios y recursos que, según las leyes, correspondan a la Diputación Provincial de La Rioja. Los órganos de representación y gobierno de la Diputación Provincial quedan sustituidos por los propios de la comunidad autónoma. Y para finalizar con este título primero, el capítulo 6 establece cómo la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá celebrar convenios y acuerdos con otras comunidades autónomas. Recordaros que esta posibilidad se establecía en el artículo 145 de la Constitución española. Vamos a verlo en el artículo 14. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá celebrar convenios con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de los servicios propios de su competencia. Una vez aprobados los convenios, se comunicarán por el Parlamento a las Cortes Generales. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá establecer también otros acuerdos de cooperación con comunidades autónomas previa autorización de las Cortes Generales. En el apartado 4, los convenios o acuerdos requerirán, previa a su formalización, la aprobación o autorización del Parlamento. Ojo que se refiere al Parlamento de La Rioja. Y además, en el apartado 5, la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá solicitar del Gobierno de la Nación la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para La Rioja. Y a su vez, en el apartado 7, la Comunidad Autónoma de La Rioja será informada de la elaboración de tratados y convenios internacionales en lo que afecten a materias de su específico interés. Para facilitaros recordar esto que acabamos de ver, pues es bastante preguntado, tened en cuenta la siguiente regla mnemotécnica con la cual no se os van a olvidar nunca. Una vez aprobados por el Parlamento de La Rioja, los convenios, que empieza por C, se comunican, que también empieza por C, a las Cortes Generales. Y los acuerdos de cooperación, que en este caso empieza por A, se deben autorizar, que también empieza por A, por las Cortes Generales. Finalmente, respecto a los tratados o convenios internacionales, como ya vimos en el artículo 149.1.3 de la Constitución española, todo lo internacional es competencia exclusiva del Estado, por lo que la comunidad autónoma solo podrá solicitárselo al Gobierno y ser informada en el caso que se celebren dichos acuerdos y le afecten. Y con esto finalizamos este primer vídeo del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Como siempre, reseñamos los puntos más importantes vistos, que han sido los artículos del título preliminar referentes a la bandera, himno y condición de riojano, las competencias exclusivas, compartidas y solo de ejecución que hemos destacado, y los convenios y acuerdos, en lo que respecta sobre todo a la regla mnemotécnica que acabamos de ver. Nos vemos en el próximo vídeo.